la diapositiva. Creo que ahí sí, creo que se ve, ¿no? Perfecto. Entonces, pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a las personas que se conectaron. Vamos a dar inicio a este seminario virtual. Me da muchísimo gusto estar aquí, poder platicar de este tema que es tan importante para México y en general a nivel mundial. Y el nombre del seminario es Una mirada integral al embarazo adolescente en México. La idea de este seminario virtual que estamos implementando, llevando a cabo como parte de la octava Semana Nacional de Ciencias Sociales organizada por Comexo, pues es que aporte algo novedoso, algo nuevo, para personas tanto que son nuevas al tema del embarazo en la adolescencia en México, personas que tienen curiosidad por aprender de este tema, pero también que aporte algo a quienes ya tienen un poquito más de conocimiento de la temática, de esta problemática. Entonces, bueno, esperamos que pueda contribuir con algo importante. La dinámica es la siguiente. Vamos a tener presentaciones de 6 panelistas. Los voy a presentar un poquito antes de iniciar cada sesión. Cada panelista va a presentar entre 10 y 11 minutos. Pueden escribir sus preguntas en el chat y si son preguntas específicas las vamos a ir respondiendo y si no, al final de toda la ronda de presentaciones vamos a dar unos tiempos, unos minutitos para que cada panelista pueda responder o dar un comentario final y atender pues las dudas que haya de parte de la audiencia. Este es el orden de las presentaciones. Y entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Dejo aquí mi correo para cualquier duda que haya después de este seminario, pero también pues mis colegas van a compartir sus correos por si hay algunas dudas específicas. Entonces, vamos a dar inicio con una presentación de un estudiante de la Universidad de Sonora. Me da mucho gusto presentar a Raúl Pavón. Raúl es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en psicología en la Universidad de Sonora y como parte de su tema de tesis, pues está abordando el tema de embarazo en adolescencia y juventud. Entonces es una tesis que va él a empezar a trabajar. Y hoy nos va a comentar un poquito de cifras, estadísticas. Bueno, él va a dar el nombre ahorita de su presentación. Y entonces, bueno, Raúl, adelante, puedes compartir tu presentación. Yo voy a quitar mi video y adelante. Ok. Hola, buenos días. Nada más les voy a compartir aquí. Ahí se ve. Sí, sí se ve, nada más falta el modo presentación. Perfecto, ahí está. Ujú. Ok, bueno, eh, para empezar con todo lo que les queremos hablar, bueno, sentimos que es importante hablar de estadísticas, es decir, saber las cifras, saber por qué es un problema, saber qué tan grande o qué tan pequeño es. Y no solo eso, sino también saber los determinantes, es decir, qué cosas van a hacer que eh, bueno, está muy centrado a mujeres, pero tanto mujeres como hombres los lleva a un riesgo de tener un embarazo durante la adolescencia que los desencadene en otros problemas, tanto situaciones que los puedan proteger de esa situación como que los puedan llevar más en riesgo. Entonces, para empezar, tenemos estadísticas a nivel mundial. Estas son propuestas o dadas por la Organización Mundial de la Salud y reportó que en 2019 hubo 21 millones de embarazos a nivel mundial en adolescentes de 15 a 19 años. De estos 21 millones de embarazos que hubo, más de la mitad de los embarazos dio lugar a nacimientos, es decir, hubo unos 12 millones de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años. También de más o menos la mitad, el 50%, fueron embarazos no deseados, es decir, no estaban planificados, ocurrieron por algún accidente o por alguna situación que veremos ahorita en los factores de riesgo. Y del 50% de embarazos no deseados, el 55% terminó en un aborto. Esto es importante porque en sí los abortos en muchos lugares aún son ilegales. Esto significa que si alguien quiere practicarlo, puede llevarlo a situaciones aún más riesgosas
en condiciones insalubres o que pues no hay una seguridad como tal porque no está regulado. Entonces eso expone a más riesgos aún para dichas adolescentes que deciden practicarse los abortos. Y por último, para nivel mundial, en 2023 encontraron que la tasa de nacimientos en niñas de 10 a 14 años fue de 1,5 por cada 1.000 mujeres que se tomó como muestra. En cuanto a México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía reportó que en el año de 2021 hubo 147.279 nacimientos en madres adolescentes de 15 y 19 años. Y de los nacimientos, 3.019 nacimientos fueron en niños menores de 15 años, igual en el rango de 10 a 15. Un poquito más para acá, en 2023, se encontró que el 7,7% de las adolescentes de 15 y 19 años ha sido madre, pues de la población general de adolescentes. Y del periodo de 2020 a 2022, que corresponde a 3 años, la tasa de nacimientos en adolescentes de este mismo rango de edad fue de 45,2 por cada 1.000 mujeres. Este fue el promedio nacional. Aquí abajo pongo al estado que tuvo la tasa más alta, que fue Guerrero, que fue de 82,1 por cada 1.000 mujeres. Pero también es importante mencionar que la mayoría de estados estaba por encima de la tasa. Los más bajos, pues eran pocos estados. El principal fue Ciudad de México con tasa como de 15, pero casi todos están por encima del promedio, ya sea en 46, 47 o estados con cifras más altas como Guerrero con 82, que pues es considerablemente alto. Entonces, tenemos que entender qué cosas van a proteger a los adolescentes y qué cosas los van a exponer a un riesgo mayor. Es decir, esto no significa que porque ya estén presentes están automáticamente protegidos o están automáticamente en riesgo y van a tener un embarazo, pero sí son cosas que van a aumentar la probabilidad de que ocurra o no. Entonces, entre los factores protectores que van a proteger a las adolescentes, lo principal que más se suele encontrar, y estos datos son entre una revisión sistemática que se realizó en diferentes estudios y una tesis que también revisé. Lo más común que se suele ver como protector es la buena relación y la comunicación que se tenga con la familia. Es decir, si la adolescente tiene una buena relación con su familia, en la que tenga confianza de decirle sus problemas y que sienta un apoyo, eso las va a proteger mucho de tener algún embarazo no deseado. También se encontró la alfabetización como medio de información, que esto se relaciona mucho a la permanencia en la escuela. Es decir, se ha visto que las adolescentes que tengan, que sepan leer, que sepan escribir, pueden acceder a mejor información, ya sea sobre sus derechos sexuales, o sanitarios y reproductivos, saber a dónde pueden acudir por información, saber dónde pueden hacerse chequeos. Y digo que se relaciona con la permanencia en la escuela, porque se ha visto que si se abandona la escuela más o menos por secundaria, se considera un factor de riesgo, pero si se mantienen a preparatoria, a universidad, los vencimientos disminuyen considerablemente, entonces es algo pues que las protege. También, pues como decía, por medio de la alfabetización, pues pueden tener acceso a servicios de salud, sobre todo si son servicios de salud de calidad que tengan en su país. Eso también es un buen factor protector. Y el conocimiento sobre la salud sexual, es decir, conocer su cuerpo, conocer las enfermedades, conocer señales de alerta, conocer los diferentes anticonceptivos, las enfermedades, cómo se previenen. Eso también las protege. También se ha visto que una alta autoestima es protector al embarazo, esto por la relación que se pueda tener con la pareja. Es decir, si, bueno, se ve un poco mejor en factor de riesgo, porque en el alta autoestima, pues ella puede tener como un mayor control o mayor seguridad de decirle, yo no quiero relaciones sexuales sin protección. Y también lo que funciona como protección es el inicio tardío de relaciones sexuales y que hayan tenido pocas parejas sexuales. Es decir, si ellas empiezan a tener relaciones sexuales hasta los 18 o 19 años, se alejan del riesgo, o a los 17 se alejan del riesgo de tener un embarazo no deseado. Igual si han tenido pocas parejas sexuales.
En cuanto a los factores de riesgo que las lleven a tener un embarazo no deseado, tenemos el bajo nivel de escolaridad. Como les decía, se ha visto que cuando terminan solo la secundaria o incluso la dejan incompleta, hay mayor riesgo a que tengan algún embarazo. Esto porque sus planes ya no son muy estables. No es como que ellas puedan decir, ah, pues mantengo mi plan a futuro a decir, mantengo mis estudios para tener mi trabajo. Usualmente se van a ver más enfocadas a un plan como de ser esposas. Entonces, esto las lleva a presentar un riesgo, a tener un embarazo a los 15 años, a los 14 años. También vivir en zonas rurales se considera un factor de riesgo. Esto principalmente por ya sea falta de información o falta de servicios. Estado civil unido se refiere a que ya vivan como con su pareja, pero no están como oficialmente como en un matrimonio o algo así, simplemente como se juntaron, decimos como en una unión libre. Eso también es un factor de riesgo, sobre todo para las adolescentes. Vivir en un hogar disfuncional se refiere a la familia. Si nosotros veíamos que una buena relación con su familia es un factor protector, en un hogar disfuncional donde son padres divorciados o que hay constantes peleas o es un entorno hostil, esto las lleva a mayores riesgos. Simplemente ellas pueden decir, pues ya no quiero estar aquí, mejor me voy con mi novio. Poco conocimiento sobre planificación familiar, igual está muy relacionado a eso que decíamos, es decir, que ellas no tengan como tal un plan, entonces no es como que tengan la capacidad o el pensamiento de decir, ah, quiero mi primer hijo a tal edad, o voy a esperar tanto tiempo para tener un segundo hijo. Deficiencia en los servicios de salud integral, falta de conocimiento sobre las complicaciones del embarazo, es decir, pueden pensar que el embarazo simplemente es un suceso y ya está, sin tener en cuenta todas las complicaciones que haber durante los 9 meses, en cada trimestre o durante el parto o en caso de que quisieran tener un aborto. Maltratos y abusos físicos y o sexuales. Esto se ve mucho, ya sea que sea dentro de la familia, es decir, que haya violencia intrafamiliar que las lleve a querer salir de ahí, las lleve a tener una pareja, las pone en riesgo, o algo que se ve mucho en las niñas menores de 15 años, son los abusos sexuales. Es decir, ellas no es tanto que estén empezando antes su vida sexual, sino que están bien, siendo obligadas, ya sea por familiares o maestros o alguna otra persona, y es producto de esa situación que tengan el embarazo. El consumo de sustancias también es un factor de riesgo y como decíamos antes, si el inicio tardío y tener pocas parejas es factor protector, aquí es a la inversa, igual con la baja autoestima. El inicio temprano en las relaciones sexuales, ya sea, no sé, a los 14 años, tener muchas parejas sexuales y tener baja autoestima, las pone más en riesgo a tener este embarazo. Y ya para terminar, pues vemos que es una problemática no solo en México, sino a nivel mundial, que afecta a millones de adolescentes año con año. Entonces es algo que es de importancia para la salud para cada país a tratar. No es algo que simplemente podamos decir, ah, no está pasando. Las razones suelen estar relacionadas a factores contextuales de su entorno, de donde están, como lo es el lugar donde viven, el nivel socioeconómico, pero también a factores individuales y familiares, que son los que más influyen, ya sean sus planes de vida, permanecer en la escuela, la autoestima o el entorno en el que viven familiar, que haya violencia o no. Y también pues considerar que, sobre todo en niñas, muchos embarazos van a ser producto de abusos, entonces también es un factor bastante importante. Y aquí estarían las referencias de donde saqué la información. Y en sí eso sería todo como terminando para la introducción. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por también respetar los tiempos. Muy interesante conocer lo que desde la investigación y bueno, la productividad académica se ha ido identificando en cuanto a estadísticas y sobre todo elementos pues determinantes, ¿no? Entonces, ahora, bueno, para las personas que se sumaron hace ratito, bueno, estamos en el seminario virtual, una mirada integral al embarazo en adolescentes o embarazo adolescente en México. Acabamos de tener la primera presentación por parte de Raúl Pavón. Y ahora vamos bueno, les explico a las personas que se conectaron despuesito que vamos a tener una sesión de comentarios finales
al final de toda la ronda de presentaciones. Entonces, les agradecemos que escriban sus comentarios o preguntas en el chat y al final cada panelista, cada persona presentadora va a tener oportunidad de dar algunos comentarios y responder preguntas específicas. Soy la maestra Erika Tienzo y estoy coordinando este panel y a continuación le vamos a ceder el micrófono a Kitsia Alessandra Jiménez. Kitsia es estudiante también de la Universidad de Sonora y Kitsia nos va a platicar un poquito de lo que la evidencia ha señalado sobre las implicaciones de un embarazo en la adolescencia y juventud en cuanto a los estudios, en cuanto a la escuela. Kitsia es estudiante tesista, entonces ella también está cubriendo la parte de maternidades, sobre todo pensando en los elementos que facilitan la permanencia en la escuela. Entonces, Kitsia, bueno, tienes 10, 11 minutos también. Te agradeceré que te apegues a estos tiempos y bueno, pues te cedo el micrófono. Ok, buenos días. Me estaré conectando desde la computadora de mi compañero porque tuve algunos problemas. Eh, Ok. ¿Se ve? Perfecto. Ok, voy a checarme mi tiempo. Ok. Pues bueno, la maestra ya les comentó que me llamo Kitsia Alessandra Jiménez Jiménez. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Sonora. Y bueno, les vengo a hablar sobre las implicaciones del embarazo adolescente en la educación. En primer lugar, les mostraré también algunas estadísticas relevantes. Mi compañero Raúl ya les mostró algunas hace unos momentos, pero bueno, hablando de nacimientos registrados en madres adolescentes, en el 2024 a nivel nacional el porcentaje es del 14%. Y bueno, ¿qué representa para las madres tener hijos en edad estudiantil? Pues según el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior en el 2012, el 20% de las mujeres identificaron el embarazo como una de las razones principales de deserción escolar. El 89,5% de las mujeres de entre 15 y 19 años que tenían hijas o hijos no asistían a la escuela en el 2023. Y las razones que daban de esta ausencia es que, bueno, o se embarazaron, tuvieron una hija o un hijo, con un 20,4%, y que se casaron o se fueron a vivir con su pareja, que esto representaba el 15,8%. Aclaro que la mayoría de encuestas respecto al tema están enfocadas en su mayoría en mujeres, por lo que también las estadísticas disponibles están enfocadas en esta población. Y bueno, pues ¿qué implicaciones tiene el embarazo adolescente en las trayectorias educativas de los y las estudiantes? En primer lugar, explicaré qué es una trayectoria educativa. Y bueno, así se le llama al recorrido que realizan las y los estudiantes a lo largo del sistema educativo nacional. Estas trayectorias deben tener tres requisitos, según indica la Subsecretaría de Educación Básica. El primero es que debe ser continua. Esto quiere decir que no hayan interrupciones ni temporales ni definitivas. También debe ser completa, que abarque todo el ciclo de la educación que es obligatoria y debe ser de excelencia. Esto quiere decir que los alumnos puedan tener el máximo logro de aprendizaje que los conduzca a tener una formación integral. Pues sin embargo, las trayectorias educativas a veces se dificultan o interrumpen cuando los estudiantes enfrentan factores adversos, como lo es en el caso del embarazo adolescente, que bueno, esta condición combina tantos factores externos como factores internos al sistema educativo. Con esto queremos decir que bueno, los factores externos son condiciones que ocurren fuera del ámbito escolar y que afectan directamente a la permanencia y al rendimiento académico. Y los factores internos son condiciones que se generan dentro de nuestras instituciones escolares y que, bueno, facilitan o en este caso dificultan la inclusión de estudiantes en una situación de vulnerabilidad. Dentro del ámbito escolar,
los y las estudiantes enfrentan diversas experiencias que obstaculizan su permanencia escolar. Y bueno, yo a continuación les presentaré algunas de estas implicaciones que tiene el embarazo, que puede generar dificultades, ¿no? En la trayectoria. Esto es según la literatura publicada en México sobre los estudiantes padres y madres. Y bueno, la mayoría de estos estudios se centra en población juvenil. Sin embargo, creemos que las y los adolescentes enfrentan experiencias que son similares y que incluso pueden atravesar mayores dificultades eh, o vulnerabilidades debido a las limitaciones que son propias de su edad, como lo puede ser la falta de independencia, que tengan una menor autonomía, etcétera. Bueno, pues esta brecha en la investigación evidencia también la necesidad de visibilizar y atender, pues, particularmente, ¿no? A esta población. En primer lugar, tenemos la estigma y la exclusión. Las y los estudiantes suelen enfrentar esto dentro y fuera de su entorno escolar. El estigma se manifiesta en una serie de juicios que buscan desacreditarlos, ya que consideran el embarazo como fuera de la norma, ya que no es común o aceptado, ¿no? Que en esta edad pues tengan un embarazo. Y también la exclusión se manifiesta en tratos desfavorables que están basados en prejuicios. Dentro de las escuelas existen situaciones en las que docentes, estudiantes o personal administrativo reproducen actitudes eh, que refuerzan la discriminación hacia las y los estudiantes, aunque en algunos casos también ofrecen apoyos. Bueno, es importante reconocer que ciertas acciones deben convertirse en factores, que pueden convertirse en factores excluyentes y que estas expresiones afectan la permanencia escolar de la población. También identificamos la falta de apoyo de tanto los compañeros, los pares, como de los docentes. Las y los estudiantes, que son madres y padres, pueden enfrentar falta de comprensión, empatía o flexibilidad por parte de los docentes a la hora de actividades escolares. Eh, Además, en algunos casos, son excluidos por sus compañeros en actividades académicas, lo cual dificulta su integración. Tenemos un testimonio en el artículo de Arbizu en el 2022, en donde la estudiante relata que, bueno, relata lo siguiente. No me hablan, les digo algo y no me contestan. No sé, me ven raro. Pero pues tampoco está chido el hecho de que compañeros con los que entraste no te hablen. Es complicado y más porque siente que ves todos los días. Podemos ver que estas experiencias evidencian eh, cómo los maestros, alumnos dentro del entorno escolar pueden convertirse en barreras que afectan directamente su permanencia y el bienestar de las y los estudiantes. El reconocer estas dinámicas es el primer paso para construir espacios educativos, ¿no? Que sean más inclusivos. También se identifica la falta de políticas. En algunas escuelas no hay apoyos a estudiantes, madres o padres, hay pocas becas o no hay guarderías, o en sí no hay algún protocolo dictado que pueda facilitarles la continuidad escolar. En el artículo de Cortés, en el 2018 hay un testimonio que dice, a mí me hubiera gustado lo de la beca hasta la estancia, porque yo estuve averiguando y guardería solo se les da a las madres afiliadas al IMSS, pero yo en mi caso soy menor de edad. Nos ayudaría a tener aquí una pequeña estancia, ¿no? Pues hay maestros que a veces no llegan, pero tienes otra hora y al menos puedes ir con tu hijo a ver qué está haciendo o estar un rato con él y así. El testimonio evidencia la necesidad de contar con becas y servicios de cuidado infantil dentro de las instituciones educativas, así como mecanismos de apoyo, ¿no? Para estudiantes que son madres y padres. Si bien en algunas escuelas se han implementado ya políticas en este sentido, pues estas pueden resultar insuficientes o poco visibles, ya que a veces hay una escasa difusión de estos recursos, lo cual limita su accesibilidad e impide que los estudiantes en esta situación puedan beneficiarse plenamente de esto. Por último, tenemos la sobrecarga. La mayoría tiene que combinar roles de madre, padre.
además con sus roles como estudiantes o proveedores del hogar o encargados de tareas domésticas, lo cual claramente ¿no? limita el tiempo que ellos tienen para descansar, hacer actividades recreativas, disfrutar o incluso cumplir con tareas escolares o con el horario escolar establecido, lo cual va generando en los estudiantes un agotamiento y pues afecta a su bienestar integral. Estamos hablando de que esta es una sobrecarga que tienen cotidianamente, ¿no? Entonces no solo compromete su rendimiento académico, sino que también impacta en su bienestar físico y emocional. Y bueno, pues a partir de todas estas realidades podemos concluir que las madres y padres estudiantes enfrentan múltiples desafíos cotidianos que afectan su permanencia en el sistema educativo, dando lugar a trayectorias escolares incompletas. Esto quiere decir que se salgan y luego regresen o que de plano sigan, dejen la escuela no completamente, que sean discontinuas o con bajos logros de aprendizaje. Ante esta realidad, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de diseñar y también de poner en marcha ¿no? estas estrategias de inclusión que puedan responder a las necesidades específicas que tienen las y los padres, madres, estudiantes y así poder favorecer la continuidad de sus trayectorias académicas. Y bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por mi tema. Y pues aquí igual están algunas de las referencias que utilicé. Muchas gracias, Kitsia. Muy interesante, un muy buen complemento para estas cifras que ya Raúl nos compartía. Kitsia se va a quedar para responder también cualquier pregunta o comentario al final de toda la ronda de presentaciones. Y bueno, a continuación tenemos la participación de Yuridia Galván. Yuridia es estudiante también en la Universidad de Sonora, estudiante en la carrera de psicología. Y Yuri va a ampliar esta temática con la cual ya inició Kitsia, pero ella ahora nos va a hablar de las implicaciones de un embarazo en la adolescencia en términos de la familia, qué pasa con la familia, qué pasa con la pareja. Y Yuri también es tesista abordando el tema de embarazo en adolescencia y juventud. Y ella en particular va a ahondar en su tesis en términos de los proyectos de vida. ¿Qué pasa con los proyectos de vida cuando hay estudiantes que pues tienen además la experiencia de maternidad? Entonces ella va a hablar ahorita en específico de las implicaciones del embarazo en adolescencia para la familia. Adelante, Yuri, tienes 10, 11 minutos y bueno, pues te cedo el micrófono. Ok, ¿sí me escucho? Sí, perfecto. Bien. Voy a compartir. Mm, ¿Sí se ve? Apenas está cargando. Ahí está, ya. Ok, bien. Bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre las implicaciones del embarazo adolescente en la vida familiar y de pareja, como ahorita la doctora Tienzo acaba de comentar. Y primeramente voy a comenzar con una breve introducción que muchos de los estudios que pues, se han publicado a lo largo de la literatura han señalado que pues, existen importantes implicaciones tanto en el ambiente familiar como lo es el apoyo y esta organización que los miembros de la familia pueden tener en el momento en que ocurre un embarazo, ya sea en la adolescencia y la juventud. Pero hay que especificar que muchos de estos estudios cubren más a la juventud que a la adolescencia, pero también muchas de estas condiciones también se pueden aplicar a los estudiantes que son adolescentes, ¿no? Y a su vez también se han encontrado que existen otro tipo de implicaciones como lo es en la relación de pareja, mayormente por parte de la pareja del adolescente o de la joven. Y en cuanto a este tipo de implicaciones, se suelen caracterizar más por diferencias que se puedan tener por ambas parejas, pero como ya comenté, más por parte de la pareja del adolescente debido a esta ocurrencia del embarazo. Bien. Eh, Primeramente, vamos a comenzar con esto de que la familia es esencial para la permanencia en la escuela.
Se ha encontrado que en la literatura que la red de apoyo familiar suele priorizar la terminación de los estudios de estas jóvenes, explicando que el dejar sus estudios no es una opción válida, por así decirlo, y que se pueden tomar otras alternativas y estrategias para poder permanecer en la escuela, como lo es el ayudarle a cuidar a los hijos para que ellas puedan realizar sus actividades académicas, ¿no? Y en cuanto a este ofrecimiento del cuidado de los hijos, mayormente son las madres de estas adolescentes las que se encargan de esta labor, ya que muchas veces es por cuenta propia para que sus hijas puedan ir sin ningún problema en su horario de clases y en ocasiones es porque muchas de estas adolescentes suelen pedírselo y ellas no suelen negarse, siendo también como un soporte emocional para ellos, ¿no? A su vez, suele haber un ofrecimiento de... bueno, igual suele haber un ofrecimiento en la capacidad económica, porque muchas veces con tal de que ellas no deserten de los estudios, la propia familia, principalmente los padres, suelen ser los que les ofrecen este apoyo económico, ¿no? Como lo es el pago de su inscripción a la escuela y los materiales que vayan a requerir, alimentación, gastos médicos y personales. En cuanto al espacio, en el hogar familiar también se ha encontrado que las mayorías pues, de estas adolescentes suelen ser madres solteras o también se pueden encontrar con sus parejas. Pero en cierto aspecto, la familia les ofrece ya sea un espacio en el hogar para evitar como esta preocupación de conseguir un lugar donde vivir en ese preciso momento, ya sea que se les rente un cuarto o simplemente se les dé la libertad de estar ahí sin tener que cubrir con este gasto. Todo esto con el objetivo de que puedan terminar y seguir con sus estudios sin ningún tipo de impedimento. También se ha encontrado y se ha señalado que normalmente estos adolescentes reciben el apoyo principalmente de su familia de origen y también que muchas de ellas suelen ser rechazadas y poco apoyadas por la familia de su pareja, haciendo que estas mismas adolescentes se refugien en lo que es el apoyo de su familia principal. Mm, Luego tenemos lo que es la organización de la familia, donde normalmente se hace este reparto de las responsabilidades durante, con los miembros de la familia más que nada, que suele ser este papel que toman de cuidadoras de los demás miembros de la familia, las adolescentes o las jóvenes, donde se ha señalado que mayormente ellas comienzan a ejercer este rol de cuidadoras desde el momento en que se convierten en madres como parte de esta organización familiar, aunque muchas de ellas ya comienzan teniendo esta ocupación desde antes de que ocurra el embarazo, ¿no? Pero al ya ocupar el rol de su maternidad, suelen generar este tipo de maternidad múltiple, donde a su vez es encargo de los quehaceres del hogar, de la alimentación, donde también tienen que llevar a cabo sus actividades personales, escolares, además de hacer cargo de su propio hijo. Y también se ha encontrado que suelen compartir estas tareas con los demás miembros de la familia, pero en especial son con otras mujeres dentro del entorno familiar, como son las madres y las hermanas. Y también esto puede generar lo que, por ejemplo, ahorita mi compañera Kitsia mencionó sobre la sobrecarga y una falta de tiempo que puede generar en sus actividades diarias. Y aquí tenemos un testimonio de uno de los estudios de Huerta de 2018 que pueden ejemplificar muy bien este tipo de implicación. Dice, en mi casa yo soy la segunda, de mujeres soy la más grande, entonces como que yo era el brazo derecho de mi mamá, porque mi hermano el mayor no se sabe hacer de comer. Sofía, ¿me haces esto? Y bueno, pues ya ahí voy. O con mis hermanos nosotros. Con mi hermana no tanto porque como que Ana y yo sabemos qué onda. Pero sí cambió porque yo era como que la encargada cuando mis papás no estaban. Y como yo ahorita tengo otras cosas que hacer y más pesada la escuela y con lo del negocio, pues yo estoy en mi casa y no estoy. Nada más los fines de semana apoyo en lo más que puedo, de ayudarle a mi mamá a lavar ropa lo más que puedo. Por último, tenemos lo que es la influencia de un embarazo en la pareja o esta ocurrencia del embarazo en la pareja, que principalmente se tiene como que esta ausencia de la pareja en la crianza de los hijos, ya que también se ha señalado que de igual forma la pareja no suele estar tan presente en este cuidado y crianza de sus hijos respectivamente. Esto debido a que se tiene muy marcado que ellos solo se dedican a su labor de proveer
mientras que ellas a este rol de cuidador que ya les he estado comentando, o lo que también en otras ocasiones puede ser por la indiferencia que mostraron desde el momento en que ocurrió el embarazo. Esto a su vez causa estos desacuerdos en ambas parejas para que continúen con sus estudios, ¿no? Mayormente de parte del lado de la pareja del adolescente, em, ya que también se ha encontrado que ellos pueden pensar que no le dedicarán el tiempo suficiente a las labores del hogar, al cuidado del hijo o al cuidado de ellos también, lo que implica que no sean un apoyo para ellas y por esto mismo algunas de ellas optan por separarse y terminan con la relación. Aunque la mayoría de las ocasiones pues no suele ser así y estas relaciones se suelen caracterizar por abusos o violencia física, psicológica y económica. E igualmente, aquí está un testimonio de parte de Torres 2015 que también ejemplifica este tipo de implicaciones, que dice, yo siempre le dije a mi esposo que quería estudiar y nunca me dejó porque pensaba que iba a descuidarlo a él y a mis hijos. Por eso tomé la decisión de separarme y desde que lo hice comencé un mundo nuevo. De repente, cuando entras a la universidad y empiezas a ver otras cosas, otras formas de pensar, otras ideas, nuevos conocimientos, me hace sentir fuerte, me defiendo más, siento que valgo más y antes no. Y en específico este testimonio me gustó mucho porque ejemplifica muy bien pues lo que les acabo de explicar de toda esta situación en la relación de pareja después de la ocurrencia del embarazo. Y de esta manera se puede concluir que la familia suele ser el principal soporte de apoyo que tienen estas adolescentes, ¿no? Que esto tiene relación con el que tomen estas diferentes estrategias para que ellas puedan continuar con sus estudios, pero a su vez llevar a cabo su rol de madre de una forma integral sin perder esa red de apoyo familiar. Pero así como también la familia puede fungir como un apoyo, también puede llenar de más responsabilidades, como lo que se pudo observar de la organización que se tiene en el entorno familiar, que mayormente estas adolescentes y jóvenes en general se les da este papel de cuidadoras de cada uno de los miembros de la familia, lo que puede implicar una dificultad para que lleven a cabo sus demás actividades. Y finalmente, pues el rol de la pareja, que muchas veces más que ser un apoyo durante y después del proceso del embarazo, suele ser un obstáculo para que ellas puedan salir adelante y realizar otras actividades como lo es el concluir sus estudios, debido a esta idea que se tiene de que el hombre debe ser el proveedor del hogar, mientras que la mujer debe dedicarse a los hijos, a su pareja y al cuidado del hogar, ¿no? Lo que ocasiona un quiebre en la relación o un ambiente de pareja poco favorable. Y aquí están las referencias y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Yuri. También muy interesante todo lo que pues la literatura académica ha ido señalando, va complementando muy bien los distintos pues retos que se han ido señalando aquí, las distintas situaciones, el panorama. Y para continuar con este seminario, vamos a tener la participación de la maestra Irma Romero. Irma nos va a continuar, va a expandir de nuevo este tema y ahora ella va a platicar de las implicaciones del embarazo en la adolescencia en términos de la salud materna, la salud infantil. Y bueno, Irma es doctorante en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, es maestra y especialista en estudios de la mujer y licenciada en Psicología Social. Ha participado en proyectos de investigación en grandes instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Instituto Nacional de Perinatología, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre muchas otras participaciones. Y sus líneas de trabajo, bueno, tienen que ver principalmente con la salud sexual y reproductiva, VIH, salud materna, adolescentes, entre otros, principalmente desde una metodología cualitativa. Y bueno, pues sin más, Irma, muchas gracias por sumarte a este seminario. Te cedo el micrófono y de nuevo hay 10, 11 minutos. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer también la asistencia de las personas que nos están acompañando. Y justamente, bueno, voy a centrar la exposición en la atención y las implicaciones que tiene el embarazo en adolescentes en la salud, ¿no? Del binomio madre e hijo. Pero antes quiero situar un posicionamiento también con respecto al tema.
y situar el embarazo en adolescentes como un tema que va más allá de lo privado, de este ámbito individual o familiar, sino que se trata de un problema de salud pública que va a estar reflejando una serie de desigualdades que atraviesan a la vida de las adolescentes, de los adolescentes también. Muestran las brechas de acceso que hay en cuanto al acceso a la educación sexual y las limitaciones en los servicios de salud para la atención de este grupo poblacional que tiene pues particularidades, ¿no? También es importante reconocer que es un problema de derechos sexuales y reproductivos, en particular, que los adolescentes tienen el derecho a decidir. En este caso, si el embarazo es una decisión, bueno, tendrían esa posibilidad. También tienen derecho a recibir información, atención oportuna y brindar acompañamiento en los servicios de salud sin prejuicios, ¿no? Y desde esta posición es que voy a desarrollar la exposición con la finalidad de evitar una mirada estigmatizante del embarazo en adolescentes y la reproducción de estas desigualdades sociales. Bueno, primero es importante señalar que un embarazo se considera de alto riesgo cuando existen factores que pueden poner en riesgo la salud tanto de la madre o del bebé. Estos factores principalmente son cuatro que tienen que ver con la edad materna en los extremos de la vida, muy jóvenes o ya adultas, las condiciones médicas previas que existan, por ejemplo, enfermedades crónicas, padecimientos específicos. Otro factor de riesgo tiene que ver con los antecedentes obstétricos, por ejemplo, embarazos previos, cuánto... Irma, perdón que te interrumpa, es que se quedó como que atorada la presentación. Está en la primera diapo. Está, se quedó la primera diapo y como que un menú. Ok, Entonces, no sé si un puedas checar menú, eso. El menú que se abre de siguiente, ver todas las diapositivas, etcétera. Entonces, a ver, voy a eh, volver a compartir, sí, a ver. porque a mí me parecía bien, pero justamente como no podemos ver la presentación, Sí, sí, sí. este, A ver, ahí a está. ver, Va a ahí empezar. está proyectando la de embarazo en adolescentes, ¿es de alto riesgo? Ahí está, estamos viendo la presentación con las notas, ¿no? Es la modalidad de con notas, la estamos viendo también Ah, ok. nosotros. Ujú. A ver, vamos a compartir de nuevo. Ok, se ve la presentación Se ve en la la lámina. presentación y de nuevo está el menú. Ahí creo que tú le ibas a poner mostrar vista moderador, ¿no? Para ti. Sí, yo ya estoy viendo la vista moderador, pero Ah, ajá. no les Aquí, avanza entonces. ahorita no, y se queda el menú, o sea, se queda el menú en donde tú eliges vista moderador, se nos queda a nosotros ahí y ya, yo creo que Ok, ahí es donde no avanza. sí, me voy a salir de esa vista. Es que justo puse el moderador para no Ah, entretenerme demasiado y checar los tiempos, pero bueno, ahí ya ven la presentación, ¿verdad? sí, perfecto. Sí, justo les hablaba de los factores de alto riesgo que se concentran pues en la edad materna, las condiciones de salud preexistentes, los antecedentes ginecobstétricos y también en los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, el consumo ahora de sustancias adictivas, el sedentarismo, que somos presa mucha de la población. Entonces, estos factores se consideran para determinar un embarazo de alto riesgo y en el caso de las adolescentes, el factor de riesgo de la edad está sumamente presente porque justo la edad a los extremos de la vida, en este caso en las muy jóvenes, es un factor de riesgo que se debe de considerar con gran cuidado porque además se asocia con el desarrollo físico y mental de las adolescentes y también por la fuerte relación que tiene con la mortalidad materna en este grupo de edad. Un poco para dimensionar esta problemática, les digo, sin estigmatizar en sí mismo el embarazo en adolescentes, bueno, señalar que en la región de Latinoamérica la muerte materna se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las mujeres menores de 20 años. En el caso de las aún niñas de 10 a 14, el riesgo de morir
en algún momento del evento reproductivo alcanza hasta 3 veces más que con respecto a las mujeres mayores de 20 años y en el caso de las de 15 a 19 tienen hasta 2 veces más riesgo de morir por esta asociación al embarazo. De manera particular, en México, en este año, en octubre, se reportó una razón de mortalidad materna de 25,3 defunciones por cada 100.000 nacimientos. Esto en números totales son 385 defunciones y se replica esta ocurrencia de que el fenómeno se concentra en el grupo de adolescentes y en el grupo de mujeres mayores de 40 años, ¿no? Que alcanzan razones de mortalidad más o menos entre el 30 defunciones hasta 40 defunciones en este grupo de edad. Y las principales causas de muerte que se señalan son las enfermedades hipertensivas en el embarazo, todo esto asociado a la presión alta, a sangrados abundantes y la presencia de aborto, ¿no? Como ya se mencionaba en la presentación también de Raúl. Ahora, si bien el embarazo en adolescentes puede complicarse, es necesario también acudir de manera oportuna a los servicios de salud para la atención del embarazo. En general, la vigilancia se hace desde dos enfoques. Por un lado, el de riesgo, que tiene que ver justamente con la prevención de estos decesos que pueden ocurrir a través de la vigilancia continua de factores de riesgo, ¿no? La edad materna, los antecedentes ginecobstétricos, las enfermedades preexistentes y en el caso también de mujeres que no llevan el control prenatal, el enfoque se centra en las emergencias obstétricas, ¿no? Porque muchas veces los embarazos durante el control prenatal pueden ir bien, se pueden hacer el seguimiento oportuno, sin embargo, hay fenómenos crisis que ponen en jaque a los médicos, ¿no? Y esto se asocia principalmente con hemorragias, con problemas hipertensivos o con crisis sépticas, ¿no? En este caso, por ello, es importante tener esta doble vigilancia del riesgo en la atención del embarazo. Y en México, dado que el problema de la mortalidad materna ha sido una constante, sobre todo con la visualización que se hizo en los objetivos del milenio, ahora con los objetivos del desarrollo sostenible, se han impulsado una serie de normas para la atención. Y en el caso del embarazo en adolescentes y del embarazo en general, está la norma 007 que busca uniformar la atención de las mujeres embarazadas, ¿no? En este caso, que acudan 5 veces a las consultas prenatales, que lleven al menos 3 ultrasonidos obstétricos, que reciban una consejería constante sobre los signos y síntomas de urgencia para que puedan ellas buscar atención médica oportuna. Se les habla de los estilos de vida saludables, de la lactancia exclusiva y también de la planificación familiar una vez que el embarazo llega a término, ¿no? También se fomenta el acompañamiento social a través de, por ejemplo, los programas como puede ser madrinas obstétricas, que son las encargadas de llevar a las adolescentes en particular y a las mujeres en general a sus citas, que están vigilando el desarrollo del embarazo, ¿no? Y otros programas que tienen la finalidad de buscar la continuidad de la asistencia, pues a través de, por ejemplo, el impulso a los clubes del embarazo, ¿no? Y una nota muy importante que nos hace la norma 007 es que en el caso de las adolescentes embarazadas menores de 15 años, se busca justamente también de manera intencionada violencia sexual para dar entonces cabida a la implementación de otros protocolos, incluso acompañamiento jurídico, la posibilidad de la interrupción del embarazo legal si se está asociado a una violación. Entonces, en ese caso, el marco normativo se amplía para la atención del embarazo. Sin embargo, dadas las características de este grupo que es diverso, que además tiene condiciones de vulnerabilidad y de riesgo específicos asociados a su condición de edad, en México surge la norma 047 que busca también establecer criterios de acción y de atención para los jóvenes menores de 20 años y los servicios amigables que funcionaron muy bien hace algunos años, justamente para poder ofrecer estos servicios de salud considerando la edad y el nivel de desarrollo y la madurez
física, emocional, psicológico, social que tienen los adolescentes. La idea es que a través de estas normas se puedan prestar servicios médicos adecuados a la población, que sean flexibles en cuanto a horarios, accesos, que sean amigables, que sean cálidos, que también sean de calidad, que operen bajo distintos marcos, por ejemplo, el marco de derechos sexuales y reproductivos, bajo la perspectiva de género, que además garanticen la confidencialidad, perdón, la confidencialidad, la privacidad y el respeto a la población. En este caso se propone además, eh, desde la norma 047, que los adolescentes no tienen que, digamos, rendir cuentas a los adultos, que ellos pueden consentir la atención que reciben en cuanto a salud sexual y reproductiva sin que un tutor intervenga, sin que se viole por ello su autonomía, ¿no? Eso es un aporte muy interesante de esta norma que se ha estado impulsando en los servicios de salud. Además, señala que debe de ser atendidos por un equipo interdisciplinario, donde haya médicos, por supuesto, hay apoyo psicológico, social y legal por estas condiciones de violencia que atraviesa el fenómeno, y también que sea un personal altamente capacitado y especializado en la atención de jóvenes. Además, en este caso, bueno, a pesar de que está todo el campo normativo, las normas, las guías de atención para la población específica, bueno, aún así se siguen presentando algunas barreras para el acceso a los servicios de salud y para que las adolescentes principalmente den continuidad al control prenatal, ¿no? Estas son barreras personales. Por ejemplo, el nivel educativo de ellas, que generalmente suele ser bajo, las condiciones económicas adversas, las creencias religiosas, también hay aspectos institucionales, ¿no? Como la falta de personal capacitado, la falta de equipo, la mirada moral prejuiciada de algunos prestadores de los servicios de salud, ¿no? Que las regañan en lugar de orientarlas, y eso hace que ellas desistan de continuar con los controles. También hay barreras de tipo social, ¿no? Como la interiorización de normas de género asociadas con la maternidad, la presión para tener un embarazo en algunos contextos en donde es muy bien vista la maternidad a edades tempranas y no siempre se considera como un evento adverso, ¿no? También los embarazos pueden ser bien vistos en algunos entornos, y también las situaciones de violencia de género, violencia sexual, que están afectando a las adolescentes y que pueden incidir en que vayan o no a los servicios de salud. En general, estas barreras pues van a impactar en las demoras de atención, que justamente van a implicar un mayor riesgo para ellas y para sus bebés. Muchas de las adolescentes, cabe señalar que acuden hasta el segundo o el tercer trimestre de embarazo, muchas veces porque no les informan a los padres, porque ellas mismas no saben cuándo o ante la duda del embarazo no buscan hacerse una prueba, sino hasta que ya es notorio el embarazo. Tampoco hay continuidad en el cuidado prenatal y en algunos casos incluso se presentan a los servicios de salud por primera vez cuando se presenta el trabajo de parto, ¿no? Entonces, no hay este seguimiento desde el enfoque de riesgo, y más bien toca atender el embarazo desde el enfoque de las complicaciones obstétricas que puedan existir. Esta falta de acceso y de continuidad a los servicios pues va a tener una implicación en la salud de la madre. Ya decíamos que hay un mayor riesgo de muerte materna derivado a su edad, y durante el embarazo se pueden presentar con mayor frecuencia abortos, presencia de anemias, de infecciones, problemas de presión alta que deriven en preeclampsia o eclampsia, que son padecimientos bastante complejos hipertensivos, que se presentan las hemorragias, que también durante el parto se generen partos prematuros, prolongados, que acaben en cesáreas, ¿no? Hay un índice importante de cesáreas en la población en general, pero en adolescentes también se ha visibilizado. Y durante el puerperio se puede presentar nuevamente la anemia, hemorragias e infecciones, y en general es importante también considerar la salud mental de estas adolescentes, ¿no? Que pasan por periodos de estrés y depresión durante el embarazo y posterior a este. En el caso de los bebés, durante el embarazo, pues también se pueden presentar algunas afectaciones congénitas que afecten el corazón, el cerebro o algunos otros órganos. También los bebés pueden crecer a un ritmo más lento dentro del útero, lo que va a implicar bajo peso al nacer. También se presentan nacimientos prematuros y se incrementan las probabilidades de una muerte perinatal, ¿no? Una vez que los bebés nacen, pues son susceptibles también a mayores infecciones,
y a largo plazo pueden tener problemas en el desarrollo, ¿no? En general, si bien no todos los embarazos se complican, bueno, sí es importante considerar que se pueden presentar algunos de estos padecimientos y por ello la importancia de recibir atención oportuna. Y ya para finalizar, bueno, es importante señalar que el embarazo adolescente, bueno, debe de alejarse de esta mirada estigmatizante, sino más bien dentro de los servicios de salud se tiene que acompañar en apego a sus derechos sexuales y reproductivos, que se debe de reforzar la atención integral en este grupo de edad, que sea pertinente en lo médico, en lo psicológico, en lo legal y lo social. Se debe promover un trabajo interdisciplinario además articulado con diversos niveles, los niveles de atención. Se debe fortalecer la educación integral en sexualidad y el acceso a métodos anticonceptivos, en este caso posterior al embarazo, para que si no es un deseo de los adolescentes, puedan postergar un segundo o un tercer embarazo. Y bueno, los entornos, los servicios de salud tendrían que ser seguros, empáticos, libres de cualquier proceso de prejuicio y de estigma. Y bueno, por mi parte sería todo y agradecer la atención que se prestó a esta presentación. Muchísimas gracias, Irma. Buenísima el recorrido que haces en cuanto a las implicaciones de un embarazo para la salud de adolescentes y sobre todo este reconocimiento de que el embarazo en la adolescencia pues también puede ser deseado, puede ser incluso un proyecto de vida, ¿no? Y entonces recordar siempre que la importancia de analizar esta temática pues desde una visión de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, quédate con nosotros para al final hacer una ronda de reflexiones finales y muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la participación de la doctora Campero, quien pues nos va a dar algunas recomendaciones prácticas, pensando sobre todo en cómo se puede promocionar el bienestar de madres, adolescentes y sus bebés, pues quienes trabajan con esta población de madres adolescentes. La doctora Campero es licenciada en pedagogía y maestra y doctora en educación. Ella es investigadora en la Dirección de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública bueno, desde donde ha contribuido importantemente al estudio de la salud reproductiva con eh, muchísimos proyectos de investigación, sobre todo una metodología cualitativa, pues sus líneas de investigación abarcan la salud sexual de adolescentes, la salud materno-infantil, VIH, entre muchos otros. Entonces, la doctora Campero, a quienes con mucho afecto le decimos Pacheli, ella nos va a presentar ahora y bueno, pues sin más, Lourdes, te cedo el micrófono y tu presentación. Tenemos 10, 11 minutos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se ve la perfecto. presentación? También se ve. Perfecto. Entonces podemos empezar. Déjenme ponerlo así nada más. Muy bien. Bueno, pues como ya les comentó mi compañera Erika, yo voy a platicarles de estas recomendaciones prácticas para promocionar el bienestar tanto de madres como de sus hijos de sus hijos, perdón, bebés, ¿no? Este, digamos, ambos necesitan cuidados y bienestar, y eso es importante entenderlo. No podemos solamente atender las necesidades de los bebés, si no se atienden las necesidades de las madres, es difícil que ellas a su vez puedan atender correctamente a sus bebés. Voy a partir de los 1000 primeros días. ¿Por qué? Porque, o sea, se ha visto que estos días son críticos para el desarrollo físico e intelectual de las niñas. ¿Cómo o qué se consideran los primeros 10 días, 1000 días? Son los 270 correspondientes al embarazo, que un poco ya mi compañera Irma les platicó, más el primer año y segundo año. Y esto es importante que lo tengamos un poco en la mirada de lo que voy a ir presentando. Entonces, vamos a ir haciendo como un juego entre algunas cosas que tienen que ver más directamente con las madres y otras que tienen que ver más con los bebés. Si bien ya se comentó un poquito acerca de los métodos, quisiera partir de esto porque
Una vez que las madres adolescentes tienen a sus bebés, es muy importante el uso de métodos anticonceptivos seguros, modernos, para que realmente puedan prevenir un siguiente embarazo inmediato. Y lo ideal es esperar por lo menos 2 años a un nuevo embarazo. Si se puede más, todavía mejor, pero al menos 2 años para que la madre se fortalezca, su útero se fortalezca y pueda estar en una mejor atención para su bebé. Para eso, pues la doble protección es muy importante y si ya se está utilizando métodos, no confiarse en que el método está bien, sino que hay que ir a revisiones regulares para verificar esto. Otro elemento muy importante es la lactancia materna, que ya algo se mencionó, pero la lactancia materna, ahorita vamos a verlo un poquitito más sin detenernos en detalles específicos, pero sí de manera general. Va a ser muy importante que busquemos que sea exclusiva al menos 6 meses, preferentemente hasta 24, es decir, los 1000 días que quede cubierto el bebé. Apoyo de la familia es esencial. Sin esto es muy difícil lograr una buena y exclusiva lactancia. Prácticamente todas las dificultades se pueden solucionar. El que no se tenga leche, el que el bebé no agarra el pecho, el dolor, las grietas en los pezones. Hoy día hay como una atención muy importante a ir atendiendo cada una de estas necesidades que sí pueden ocurrirse o presentarse durante la lactancia, pero que tienen solución. Digamos, dos elementos nada más muy generales que voy a mencionar es que el sueño para una buena lactancia es importante. Muchas veces las madres no pueden dormir 7, 8 horas seguidas, pero sí pueden un lapso de 4 o 5 horas y después durante el día cubrir lo demás para que al menos en los primeros 3 meses se logre una buena lactancia y después es más fácil ya. Y la hidratación. Ahora bien, la lactancia beneficia a la mamá y beneficia al bebé. Vamos a ver primero rápidamente en qué beneficia a la mamá. Ayuda a mantener cercanía con su bebé y eso va a facilitar después todo, el entendimiento, la comprensión, el apoyo al bebé. También le va a ayudar a recuperar su peso. Disminuye riesgos de depresión postparto. Protege contra el cáncer de mama y algo muy importante y para las adolescentes todavía más es gratis. Es decir, con una buena alimentación de la madre, la hidratación, el sueño, realmente es muy fácil dar leche materna. Para el bebé, desde luego, va a tener muchos otros beneficios. Eh, Va a tener los nutrientes necesarios, se va a enfermar menos, pero también va a ganar peso y estatura necesarios, va a sentirse más relajado, más rápidamente se va a tranquilizar cuando está con su madre y le va a dar en general confianza durante su vida. Otra cosa importante para estos 1000 días es el control del niño sano, su talla, peso, vacunación y su desarrollo psicomotor. Ahora bien, para la madre también es muy importante vigilar su estado emocional. Como ya se mencionó, la depresión postparto y la ansiedad pueden llegar a ocurrir en estos primeros meses de vida del bebé. Sin embargo, podemos irlo como detectando su preocupación excesiva hacia el bebé o bien su abandono hacia el bebé, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba mucho, su irritabilidad por cualquier cosa, nunca tener tiempo para sí misma, cambios bruscos en su cuerpo. Todo esto son indicadores de esta situación de estado alterado de las emociones. ¿Y cómo o qué ayuda a que la madre se sienta mejor? ¿No? Disminuir aislamiento social. Va a ser muy central para que la madre esté acompañada y pueda realmente atender a su bebé. Vigilar horas de descanso, alimentación, establecer rutinas, por ejemplo, que pueda hablar de sus sentimientos, el que pueda pedir ayuda, el que sí salga a pasear un poco, el cuidar su ejercicio,
relacionarse con los demás. Entonces, siguiendo con estos 1000 días, el estímulo al desarrollo físico, intelectual y social de los bebés es muy importante. Eh, Esto va a ayudar al fortalecimiento de sus órganos y determinar su potencial futuro. Una nutrición adecuada va a ser muy esencial, pero desde luego también una crianza cariñosa. A estos 1000 días se les llaman días oro y sí realmente lo son porque van a tener un impacto muy importante a largo plazo y por eso tiene como este valor tan esencial, ¿no? Va a prevenir enfermedades y va a ayudar a desarrollar las capacidades del bebé. Eh, Algo que tal vez puede ayudar a entender esta importancia es comprender que los primeros meses de vida son centrales para todo su desarrollo y conocimiento. Piaget nos decía ya desde hace mucho tiempo que el estímulo va a ayudar a desarrollar la inteligencia, pero que la inteligencia y la afectividad realmente es lo que va a favorecer el aprendizaje en los bebés. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esta estimulación o qué tenemos que considerar, ¿no? Las funciones para sus funciones cognitivas, lingüísticas, motoras, sociales. Y digamos, elementos tal vez nada más como para ponerlos en un relieve sencillo, es que a través de repetición de estímulos de sensoriales, es como el bebé realmente va a estar estimulado y va a favorecerse este aprendizaje que decíamos. Pero también todos estos elementos de caricia, de mimo, de atención a sus necesidades inmediatas y emocionales es lo que el vínculo de estas dos es lo que va realmente a ayudar al crecimiento sano del bebé. Digamos, a través de esta educación y crianza positiva, podemos realmente favorecer una práctica de cuidado infantil. Las rutinas diarias, pues, son las necesidades de atención del bebé. Y en todas estas podemos favorecer esta estimulación que hablábamos, ¿no? Al alimentarlo, bañarlo, jugar, pasear, em, levantarlo de la cuna, qué sé yo, cualquier actividad puede estar acompañada de esta estimulación y de el cariño. Voy a poner algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? Hablar, cantar, bailar, gesticular, sonreírle, aplausos, besos, cargarlo, moverle sus manitas, sus pies, de manera, claro, cuidadosa, enseñarle cómo se llaman las partes de su cuerpo, ponerle música suave, todo esto va a ayudar. Y cuando va creciendo, por ejemplo, nombrarle cosas que están a su alrededor, decirle los colores de la ropa, los alimentos, de lo que va comiendo, darle como nombre a las cosas que están cerca del bebé, eh, empezar a contarle historias, hasta se le puede empezar a leer algún pequeño cuento, ruidos, ruidos suaves siempre, desde luego música es algo que a los bebés alegra mucho y desde luego hablarle con mucho cariño y decirle cosas bonitas, no estas cosas agresivas que muchas veces creemos que puede ser como, ay, un juego, pero que en realidad no le ayuda al bebé, ¿no? Este niño latoso, este niño que no se calla, gritón, llorón, es todo lo contrario, lo que realmente va a favorecer este crecimiento saludable, ¿no? Es un niño bonito, me gusta estar contigo, qué agradable. Y cuando estoy muy cansada como madre, bueno, ir a dar una vuelta, ver quién me puede apoyar y atender. Entonces, esta estimulación temprana, esta parte afectiva, va a desarrollar su imaginación, va a ayudarle a aprender mejor, a que le vaya bien en la escuela y a su vez esto va a favorecer que se sienta seguro, con confianza en sí mismo y que sea más sociable. Cuando vemos que no hay un desarrollo eh, saludable,
ahí pues podemos pedir atención en servicios de salud para ver qué está sucediendo. Si el bebé, por el contrario, no tiene todos estos apoyos que estábamos mencionando, va a crecer sintiéndose desconfiado, le va a costar trabajo la escuela, va a tener pocos amigos y generalmente va a ser inseguro. Y los padres, la madre y padre, sobre todo cuando son más jóvenes, pero en general, van a sentir enojo, frustración, impotencia, y esto no va a favorecer como esta situación de un círculo virtuoso, en donde la madre, desde luego, el padre también puede participar, obviamente, van a contribuir a estar mejor para que su bebé esté mejor y el hecho que el bebé esté mejor va a contribuir a que la madre tenga una mejor disposición. Y como sociedad, pues podemos apoyar con muchas cosas que hemos visto hoy durante la sesión, ya sea con algunos consejos, con apoyo físico, con cuidados hacia el bebé también, por ejemplo, con impulsarlos a que regrese, a que la madre regrese a la escuela si no está, con favorecer el que vaya a los centros de salud a pedir atención del bebé para vigilar que esté sano, etcétera. Hay muchas formas que podemos como sociedad, individuos, ayudar a este círculo virtuoso, saludable y de bienestar. Por último, nada más les quiero compartir, por quien quiera, a través de este QR se puede descargar 6 pequeñas videocápsulas que hablan un poco tanto de lo que yo presenté como de lo que presentó mi compañera Irma y que puede ayudar a favorecer pues este estado como saludable de la madre y el bebé en los primeros años de vida. Hasta aquí yo voy a presentar. No sé si... Muy bien. Muchísimas gracias, Lourdes, pues pues hablar de estos temas, darnos esta información tan útil para quienes van a acercarse o tienen trabajo con población de madres. Pues gracias por recordarnos que la educación, pues no, las necesidades de educación no acaban con la llegada de la maternidad, al contrario, todavía hay muchas necesidades que es importante atender. Veo ahí dos comentarios en el chat, los vamos a responder al final a través de una ronda final de reflexiones. Y bueno, con esto pasamos a la última presentación por parte de Fátima Estrada. Y Fátima nos va a platicar un poquito pues de política pública, de prevención del embarazo en adolescentes a través de la política pública y va a platicar algunos retos para la evaluación de impacto. Fátima es investigadora en la Dirección de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública, es licenciada en psicología y maestra en salud sexual y reproductiva y doctora en ciencias sociales. Entonces, ella también ha participado y tiene una amplia trayectoria en la investigación en términos de salud sexual y reproductiva, VIH, con énfasis en poblaciones vulnerables y también con embarazo en la adolescencia. Entonces, Fátima, te voy a ceder el micrófono y dame un minutito para ir compartiendo la presentación. Muy Espérame. bien, muchas gracias. Primero, pues antes de que se aparezca la presentación, pues agradecer el espacio para hablar de este tema que es tan importante y desde una visión, como bien lo dice el título del seminario, integral, ¿no? Que como ya vimos en el resto de las presentaciones de mis compañeros, pues abordando todas estas implicaciones que hay de un embarazo tanto en salud, en el desarrollo escolar, la familia, la pareja, y también estos como cuestiones importantes a ver si es que ya la mujer, ¿no? Adolescente, pues tiene un hijo, ¿no? Entonces, como seguir en este continuo de salud, tanto
para la mujer que decide ser madre a edades tempranas, como ver cuestiones de prevención en caso de que no tenga esta decisión, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a enfocar en hablar de cuestiones de política pública y prevención del embarazo adolescente y cuáles son los retos específicos para la evaluación de impacto. Entonces, para comenzar, la siguiente, por favor. Pues estar en un marco común, ¿no? De entonces, ¿qué son las políticas públicas, ¿no? Pues son soluciones específicas para poder manejar asuntos públicos o situaciones sociales que generan una problemática en la sociedad, ¿no? Como ya vimos en las otras presentaciones, pues las implicaciones que tienen embarazos adolescentes son en diferentes ámbitos, entonces desde ahí se sitúa que los embarazos adolescentes, pues sí, son un problema que tiene que ser atendido para poder prevenirlo o atenderlo en la mejor, en las mejores situaciones si es que ya se da, ¿no? Entonces, la política pública se va conformando a través de decisiones y acciones que son el resultado de la interacción de distintos actores, no solo aquellos que se encuentran en cuestiones de política y gobierno, sino también de actores sociales o instituciones que tienen pues fines, ideologías y valores, normas y reglas morales distintas, pero que quieren llegar a la solución de una problemática específica en común, ¿no? Entonces es llegar a acuerdos a través de el compartir diferentes experiencias o evidencia que se tiene desde diferentes ámbitos. La siguiente, por favor. Este, mm, la política pública se considera como un proceso, ¿no? Y dentro de este proceso se pueden establecer como cuatro etapas específicas. Uno es el posicionamiento en la agenda pública de qué se considera un problema público o una cuestión social que atender. Ya una vez que se tiene definido cuál es el problema, entonces se crea todo un diseño o formulación de política de cómo se va a atender esta problemática, a través de qué instituciones, a través de qué acciones se van a llevar a cabo, ¿no? Y una vez teniendo ya el diseño, pues se lleva a cabo la implementación o los mecanismos para llevar a cabo estas acciones que ya fueron previamente diseñadas. Y una fase muy importante de este proceso de políticas, pues corresponde a la evaluación, ¿no? Y la siguiente, por favor. Tenemos que la evaluación, ¿por qué es importante o para qué es como que es considerada dentro de una fase de la política pública, ¿no? Pues primero porque aporta información sobre cómo se va desempeñando estas acciones que fueron diseñadas para solventar alguna problemática, ver si se han cumplido realmente las metas planteadas y poder brindar información de cómo está funcionando esta política, para ver si estas intervenciones son las adecuadas o hay que hacer una modificación en el camino, ¿no? Así se pueden tomar como mejores decisiones para poder cumplir las metas que se establecieron en el diseño de las mismas, para así poder mejorar tanto la calidad, la eficiencia y la efectividad de las políticas que estén en marcha. La siguiente, por favor. Y bueno, se pueden evaluar diferentes aspectos dentro de una política, que son cuestiones de procesos, resultados, costos, y en lo que nos vamos a centrar en la presentación de hoy es evaluar los impactos, ¿no? Que los impactos son los cambios que se pueden ver en el bienestar de los individuos, que pueden ser atribuidos a los proyectos o a la política específica que se puso en funcionamiento. Y dentro de las evaluaciones de impacto hay como tres cuestiones importantes a considerar, que uno es que determina un efecto causal de un programa y cómo éste impactó en el resultado de interés, ¿no? Que en el tema que nos atañe hoy es, por ejemplo, qué acciones se están llevando a cabo, qué intervenciones hay para poder
disminuir la tasa de embarazo adolescente, ¿no? Otra cuestión muy importante también en las evaluaciones de impacto es estimar el contrafactual. ¿Qué es el contrafactual? Es cuál habría sido el resultado en el resultado, en la cuestión de interés si no hubieran participado en el programa o no hubieran estado inmersos en esas políticas las personas en las que se focalizan estas acciones, ¿no? Entonces, que lo único que los haga distintos, digamos, es que no recibieron estas acciones a diferencia de los que sí recibieron, entonces, para poder medir cuál es este impacto. Y pues la temporalidad, que puede hacerse una evaluación de impacto de manera prospectiva, ¿no? Siguiendo a cada paso el diseño de las acciones que se fueron implementando o de manera retrospectiva, es decir, cómo lo que sucedió antes, cómo está impactando en el resultado de interés. La siguiente, por favor. Y hay como que la evaluación de impacto es una preparación muy rigurosa, ¿no? Para poder tener un buen resultado. Entonces, se empieza a construir desde cuatro puntos principalmente, ¿no? El primero es que tiene que estar basado en la construcción de una teoría del cambio que describa cómo se supone que el proyecto va a lograr los objetivos que se prevén. El segundo punto es elaborar de manera muy puntual una cadena de resultados, es decir, especificar la secuencia de cuáles van a ser los insumos necesarios, las actividades para llevar a cabo y los productos que se espera de llevar a la práctica esas actividades, ¿no? Para poder lograr el impacto que se tiene establecido o la meta que se establece desde un inicio. El tercer punto sería especificar muy bien cuál es la pregunta de la evaluación, qué es lo que queremos ver, si es en indicadores intermedios o si son en indicadores finales, que en este caso sería sí ver en cuestiones de disminución de tasa de embarazo adolescente o centrarnos en indicadores intermedios, que es más bien conocimiento de métodos anticonceptivos, uso de métodos anticonceptivos, acceso a servicios de salud, ¿no? Pero sí es muy importante poder especificar esta pregunta de evaluación. Y el punto número cuatro, que es también muy importante, es seleccionar los indicadores adecuados para evaluar este desempeño, que los indicadores deben ser específicos, medibles, atribuibles a las acciones, realistas y focalizados a la población blanco a la que se está estudiando. La siguiente, por favor. En cuanto a métodos de evaluación de impacto, son como tres grandes preguntas que se generan. Uno es los recursos disponibles que se tienen, es decir, el programa tiene recursos para servir a todos los beneficiarios que van a ser elegibles. El segundo es criterios de elegibilidad para seleccionar a aquellos beneficiarios, si va a ser, definir muy bien si va a ser un programa focalizado, ¿no? Es decir, a personas específicas, por ejemplo, en este caso de embarazo adolescente, si nos vamos a enfocar únicamente a población rural, por ejemplo, o lo vamos a hacer de manera universal, para población rural y urbana, que es lo que sucede, con la generación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, la ENAPEA, que se echó a andar con diferentes acciones y que es una intervención a nivel, digamos, universal para la población blanco, que son los adolescentes. Y como tercer punto son los plazos para la implementación, ¿no? O sea, contestar a la pregunta de si el programa se ofrece a todos los beneficiarios o sea, en un momento específico o se va a hacer de manera secuencial, ¿no? Y con base en estos, digamos, tres cuestiones a resolver, pues se identifica cuál es la mejor aproximación después ya para llevar a cabo el análisis. Si el tipo de
análisis estadístico que se tenga que realizar, si son regresiones discontinuas, diferencias en diferencias, pareamiento, que todo esto depende de cómo se fue haciendo toda esta selección que les menciono. Entonces, como pueden ver, es como llevar a cabo una evaluación de impacto, pues sí es una metodología muy rigurosa, ¿no? Pero que nos da información muy valiosa de si se está llevando, si se están cumpliendo las metas que fueron estipuladas en un programa o una política en específico, ¿no? Siguiente, por favor. En el marco de las intervenciones para prevención de embarazo adolescente, o sea, encontramos en la literatura que hay diferentes tipos de intervenciones. Estas pueden ir desde educación básica o consejería general en salud, o aquellas que ya se van sumando otras acciones como la educación sí en salud, pero también desarrollo de aptitudes, ¿no? O educación en salud y educación sobre métodos anticonceptivos, o también no solo educación y información, consejería sobre métodos anticonceptivos, sino también ya brindarles o distribuir estos métodos. También se han enfocado mucho a impulsar la educación integral en sexualidad en diferentes ámbitos, no únicamente el escolar, sino también desde el sector salud, y tratando de incluir también cada vez más a padres de familia o a algunos otros actores que estén en el círculo cercano a los adolescentes. Ha habido también intervenciones que dan incentivos económicos o materiales para poder prevenir los embarazos, y sigue habiendo, aunque cada vez es menor, como consejería basada en la abstinencia, pero no quería dejar de mencionarlo porque sigue habiendo como algunos programas, ¿no? O sea, aunque ya la mayoría está enfocado más a cuestiones de difusión de derechos sexuales y reproductivos y al ejercicio de estos para un ejercicio libre de la sexualidad, pero con información para que pueda haber prevención. Y los indicadores, como les mencionaba, pueden ser indicadores intermedios, que es como para más bien aumentar el conocimiento sobre el riesgo de embarazo no deseado, o fomentar actitudes para disminuir estos riesgos, poder promover el retraso de inicio de vida sexual o fomentar el uso sistemático de los métodos anticonceptivos, o la meta, ¿no?, mayor, que sería reducir los embarazos no deseados, aunque no siempre es posible contar con este indicador, ¿no? Y la siguiente, por favor, les quería presentar también, o sea, como que hay diferentes revisiones sistemáticas en las que se puede mirar como muchos esfuerzos que ha habido a nivel internacional y a nivel nacional para poder atender esta problemática bajo un estudio de evaluación de impacto. No es tan fácil porque también requiere recursos económicos y también un seguimiento en el tiempo. Pero sí ha habido, ¿no? O sea, como diferentes estudios, tanto en países de ingresos medios y altos, como en países de ingresos bajos, de que la mayoría se enfoca en estudiar indicadores intermedios que sí han visto efectos importantes, por ejemplo, en el cambio de conocimientos o modificación de actitudes, desarrollo de habilidades de negociación, disminución, aumento de la edad de inicio de vida sexual. eh, pero hay, digamos, pocos estudios que sí hayan identificado que hay un impacto importante en la tasa de embarazo adolescente, ¿no? En esta revisión sistemática que les presento de 4 estudios que encontraron que veían o analizaban las tasas de embarazo, únicamente 2 encontraron que sí había un efecto positivo, gracias a las intervenciones que se llevaron a cabo, y las intervenciones que identificaron que eran más efectivas, era una combinación de cuestiones educativas y promoción de la anticoncepción, es decir, o sea, como intervenciones múltiples, ¿no? Y también en diferentes actores, no únicamente enfocado en los adolescentes, sino también en el sector educativo o el sector salud o padres de familia.
Y la siguiente, por favor, otra revisión sistemática que les quería Eh, presentar, que es Fátima, disculpa, sí. te queda un minutito por si puedes ir. Ah, sí, 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 ¿Sí? sí, ya Gracias. sí, termino eso. Perfecto. En esta revisión sistemática que sí se enfocó en ver estudios que veían como meta final la reducción de embarazos adolescentes, se incluyeron 9 estudios y de estos 9, 3 encontraron una reducción en el embarazo. Entonces, como pueden ver, sí es muy complejo llevar a cabo toda una metodología rigurosa para poder medir el impacto de estas intervenciones. La siguiente, por favor, y entonces como los grandes retos, ¿no? O sea, que se pueden encontrar en esta metodología es que se tiene que tener un diseño de evaluación de impacto desde un principio, considerando los puntos que ya que les había mencionado de construir una teoría del cambio, una cadena de resultados clara, pregunta de evaluación específica y un seguimiento de indicadores también muy delimitado desde un inicio, que es muy importante seleccionar un buen grupo de comparación, seleccionar el análisis adecuado y pues poder medir el impacto a través del tiempo, ¿no? Entonces eso también nos lleva a que sean pues seguimientos de un tiempo considerable, al menos un año o 2 años para poder ver el efecto de las intervenciones. Pero lo que sí se sabe es que cuando las reglas de operación del programa son claras y bien definidas, en el que se contemple desde un inicio la rendición de cuentas, siempre se podrá encontrar un buen diseño de evaluación de impacto, ¿no? Entonces, con esto pongo fin y de dejar sobre la mesa de sí la importancia de siempre considerar cuando se lleva a cabo una intervención, poder tener una medición de la evaluación del mismo para realmente identificar si las acciones que se llevan a cabo están teniendo un impacto en aquello que queremos modificar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fátima, por pues esta clase en evaluación de impacto en los grandes retos para documentar bien qué está funcionando, qué está siendo efectivo. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que presentaron hoy. Me parece que es un panel muy completo, ha aportado distintos puntos de vista, distintas necesidades, pero también distintos, digamos, avances, cuestiones importantes que hay que reconocer, ¿no? A ver, tenemos unas preguntitas. eh, Voy a leer a quién creo que va la pregunta o quién puede responder, pero voy a aprovechar para que ya todos y todas hagamos una ronda final de presentaciones de 1 o 2 minutitos. Pues a mí me gustaría ver si hay algo que quieran cada quien agregar a lo que ya vimos hoy, adelante, pero me gustaría escuchar algunas reflexiones desde su perspectiva en cuanto a pues, qué nos falta en la literatura, ¿no? O sea, hace muchísimos años que el embarazo en la adolescencia ha sido abordado en la literatura, conocemos estadísticas, tenemos esta parte bien documentada, pero desde sus experiencias, pues ya sea dentro de la investigación o bien como estudiantes actualmente revisando la literatura, pues cuáles son los huecos que identifican en lo que tiene que ver con el embarazo en la adolescencia y de nuevo invitarles pues a agregar algún otro comentario que crean que haga falta, ¿no? Entonces, a ver, hay un comentario de Ángel y Ángel pregunta que si hay algún dato de Sonora sobre cómo el embarazo adolescente nos afecta. Bueno, esa pregunta me gustaría dejársela a Yuri, Kitsia o Raúl, si alguien puede comentar ahorita en la ronda que vamos a iniciar. Hay una pregunta de Astrid Martínez y ella pregunta, buenas tardes, en caso de que estos 1000 días, esta pregunta va para Lourdes, en caso de que estos 1000 días no se lleven con los cuidados o precaución necesaria, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, Lourdes, si puedes responder a esta pregunta en tu reflexión final. Y Dayana nos pregunta, hola, buenas tardes, tal vez nos pueden compartir la grabación. Estamos grabando, Dayana, y la voy a subir a YouTube. El canal de YouTube es Psicología y Salud 1.
Ahorita te lo voy a escribir aquí en el chat. Espero que no haya inconvenientes y ahí va a estar, ahí va a aparecer. Igual voy a escribir en el chat mi correo por si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta específica a las demás presentadoras y presentador. Pues bueno, yo con mucho gusto les hago llegar sus dudas. Entonces, bueno, comenzamos igual con el mismo rol de participaciones. Raúl, si puedes hacer algunas reflexiones finales o responder a la pregunta en 1 o 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, más que nada respondiendo a la pregunta, sí hay algunos datos para Sonora. El que más llamó mi atención ahorita revisando rápido fue un reporte de la Fundación Nueva Generación Sonora del 2023. Aquí tomaba datos tanto de la Red por Derechos de la Infancia en México, REDIM, como de la GENAPEA, que es el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Entonces, datos para Sonora y para México. De acuerdo con la Redim, hubo 3.289 embarazos en Sonora en lo que fue el año de 2020, más o menos poquito antes de pandemia, lo que equivalía al 2,1% de mujeres de 12 a 17 años en este rango de adolescencia con hijos. Y los datos de la GENAPEA decían que en 2019 hubo 9.454 nacimientos aquí en la ciudad de Hermosillo de madres de 15 a 19 años, siendo el municipio donde hubo más nacimientos. Ya después se reducían un poco como a 5.000 más o menos, pero son los datos que más destacan en lo que sería Sonora. Datos así como viendo hacia atrás. Tenemos para 2010 que eran datos, cifras más elevadas de las que tenemos ahorita en estos años, sobre todo 2019-2020. Pero sí lo que recalcan es que sobre todo la GNP se quiere centrar en los embarazos en menores de 15 años, queriéndolos reducir a cero, por lo que ya comentábamos de que pues en su mayoría son producto de abusos sexuales. Muy bien, muchas gracias, Raúl, por estas reflexiones y por responder a la pregunta. Kitsia, te cedo el micrófono para 1 o 2 minutos de reflexión. Bueno, no sé si las demás personas, pero yo escuché muy bajito el audio de Raúl. No sé si soy yo, pero no sé si puedas checar Kitsia y Raúl. El audio estaba muy bajito para nosotros, ¿no? O sea, si puedan checar eso, por favor. Adelante, Bueno, Kitsia. ¿me escuchan? ¿Sí? ¿O se escucha muy bajo? Te escucho muy bajito. ¿Puedes volver a hablar? Bueno. Sí, se escucha como muy lejos. No sé si te puedes acercar más. Eh, Lo mejor sí, am, a lo mejor si me das permiso de celular, ¿puedo hablar? a ver, ¿por qué no entonces nos adelantamos, nos pasamos? Yuri, ¿estás en tu computadora? Si estás en tu computadora, tú sigues, Yuri. Si no, nos brincamos con Irma. Sí, yo estoy de mi computadora. Te escuchas muy bien. Adelante, Yuri. Ok, bueno, en cuanto a las implicaciones que yo les platiqué que fueron de la familia y de la pareja, una de las cosas que yo considero que falta mucho por investigar o que fue muy poco lo que yo vi que se encontró, es más de parte del lado de la relación de pareja. Eh, la mayoría de las cosas que se pueden encontrar, por ejemplo, en lo que es la pareja, es esto de la violencia, ya sea pues física y económica, de lo que les comenté en la presentación, o también esta falta de apoyo, pero por ejemplo, si nos vamos al lado positivo, no hay tanto, o sea, de que si buscamos apoyo de la pareja o todo lo que tenga que ver con lo positivo, o facilitadores, por así decirlo, casi no hay. Se encuentran más cosas que sean como tipo obstáculos o barreras que puedan hacer que estas adolescentes puedan continuar con su vida académica, ¿no? En el caso de que sí se encuentren junto con la pareja, que es algo que se ve muy poco en la literatura o en los estudios, ya que no se centran mucho en esto. Eh, Ese es uno de los puntos que considero que pueden faltar, que faltan y se pueden profundizar un poco más, tal vez como que qué cosas puede hacer la pareja para facilitar un poco más la estancia, ya sea
la escuela de estas adolescentes o jóvenes o más como la dinámica que tienen en su relación para hacer que, ya sea que la relación funcione o que otras actividades se lleven a cabo, ¿no? Siento que a lo mejor eso faltaría como que profundizar un poco más. Y en cuanto a la familia, siento que eso sí hay mucho, más lo que es el cuidado de los hijos y el apoyo que se tiene como la familia. De hecho, una de las cosas que comentó mi compañero Raúl al principio es esta, como los factores protectores, es la buena comunicación con la familia, ¿no? Que tiene que ver esto con el apoyo familiar que se tiene aquí en el entorno, ¿no? Entonces creo que de eso sí hay mucho y es una como de las bases principales para que las adolescentes y las jóvenes puedan continuar con sus estudios, porque sí, en la literatura y en los estudios se ve mucho de que a estas adolescentes al tener el apoyo de la familia, les es más fácil permanecer en las escuelas porque no por el hecho de estar embarazada significa que sus promedios va a bajar, pero sí influye mucho el apoyo de la familia en la permanencia de la escuela. Y de eso sí se ha presentado bastante evidencia. Muchas gracias, Yuri, por estas reflexiones. Kitsia, ¿quieres intentar? Bueno, ¿me escucho? Sí, mucho Sí. mejor. Adelante, Kitsia. Sí, que no logro escuchar. Ok. Ah, Sí te estábamos escuchando, pero a ver, ok. adelante. Ok, bueno. Eh, en cuanto a los datos, pues bueno, yo mencioné de hecho en mi presentación que la mayoría de la información respecto al embarazo adolescente, ¿no? En la vida escolar estaba enfocada, ¿no? A jóvenes. Entonces yo creo que es importante, ay, no, me escucho como repetido, perdón. Entonces, pues sí, yo creo que es importante que se haga una búsqueda también de, bueno, una exploración, ¿no? De las vivencias, ya enfocados únicamente en, pues, en población adolescente. Estamos hablando de nivel secundaria, nivel preparatoria. Que como ya les dije, por la edad, pues puede ser que se estén enfrentando a más vulnerabilidades. Cuando nos enfocamos en una población ya universitaria, donde están los demás estudios, pues precisamente el ser universitario ya indica que mm, hay cierto privilegio en esta población de que pudieron transcurrir pues el nivel de secundaria, preparatoria, hasta llegar a la universidad. Y pues cosa que pues hay muchos estudiantes que en realidad no logran, ¿no? Como que el llegar a esta etapa. Entonces, pues estudiarlos pues desde antes, ¿no? De que abandonen la escuela, pues brindaría como que más información, porque a lo mejor puede haber algo que nos estamos como saltando dentro de la literatura que hay. Y bueno, pues en cuanto a la información, ¿no? En Sonora que hay respecto a esto. En una de las tesis que estábamos estudiando, pues era igual de nivel universidad y de hecho estaba enfocada en población universitaria, ¿no? Y contaba relatos, experiencias de madres y padres dentro de la universidad. Y bueno, yo creo que fue como que de los pocos análisis cualitativos que se pudieron encontrar eh, que nos brindara, ¿no? Información respecto a cómo se vive en Sonora, el ser madre o padre en una edad, pues, bueno, en el transcurso, ¿no? De la trayectoria escolar. Y bueno, Muchas eso es todo. gracias. Gracias, Kitsia, ya te escuchamos muy bien. Y adelante, Irma, te cedo la palabra, 2 minutos de reflexión final. Gracias. Sí, bueno, iniciar agradeciendo la oportunidad de estar en este foro. Y bueno, en cuanto a qué faltaría para abordar el embarazo en adolescentes, creo que es un tema ampliamente documentado. De verdad hay mucho trabajo desde distintas perspectivas. Quizá hay mucho desde la salud pública con esta mirada enfocada
a identificar los factores de riesgo, ¿no? Pero también hay muchos estudios de corte cualitativo proveniente de las ciencias sociales que intentan explorar los significados, los sentidos que tiene ser madre adolescente, ser padre adolescente. Entonces creo que esta línea todavía puede fortalecerse aún más, ¿no? Teniendo esas miradas focalizadas hacia los escenarios particulares, los contextos específicos. Y bueno, otra línea que también puede explorarse muy ampliamente es la incorporación de los padres adolescentes, ¿no? La mayoría de los estudios, su sujeto de estudio pues son las madres adolescentes, pero habría que intentar también acercarse a la perspectiva de los padres. Si bien muchos adolescentes se unen con hombres jóvenes les llevan varios años, también la paternidad adolescente es un fenómeno interesante, incluir a otros actores, siguiendo, intentar desde otros marcos teóricos, ¿no? Explorar las posibilidades de agencia que tienen las adolescentes, el embarazo deseado en la adolescencia, en fin, son como vetas que se podría explorar. Yo recientemente en mi tesis de doctorado quise explorar el fenómeno del embarazo adolescente desde la teoría feminista de la interseccionalidad y además abordarlo desde una metodología horizontal, retomando las constelaciones, no esta mirada psicológica de constelar a tu familia y ver el pasado, sino ubicar a distintos actores alrededor del adolescente para ver cómo se dan estas relaciones de poder y agencia en el embarazo, en la vivencia de la maternidad, en los cuidados. Y creo que salir de estos marcos teóricos, metodológicos tradicionales también puede dar una mirada fresca a un fenómeno que sí, sin duda ha sido altamente estudiado en distintos contextos. En fin, habría mucho todavía que dar si salimos de esas zonas de confort teórico-metodológicas. Muchísimas gracias, Irma. Lourdes, te cedo la palabra. 1 o 2 minutos de reflexión final. Sí, primero voy a intentar responder esta pregunta que se hacía de los 1000 días. Definitivamente hay muchos estudios que han mostrado que las deficiencias en estos primeros 1000 días, pues sí, hay una deficiencia, se hace una carencia muy importante en el desarrollo de los bebés. Entonces, valorar realmente el retraso, ya sea psicomotor, de habilidades sociales, de problemas de sociabilidad, de estado de salud, pues es muy importante porque en la medida en que más tempranamente se detecte el problema que existe, pues más fácilmente se puede buscar soluciones como de atención, de estimulación o de mejora en la salud o de recuperación del tiempo perdido, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí, la repercusión existe. Creo que eso es muy importante enfatizarlo, pero afortunadamente los seres humanos tenemos la oportunidad de mejorar siempre y de buscar compensaciones para que no nos quedemos en este fatalismo, pero hay que atenderlo para que no termine siendo un problema, ¿no? Ahora bien, pues todos han dicho cosas bien interesantes en cuanto a como otras cosas que faltarían. Digamos, yo apoyaría todo lo que se ha dicho. Y justamente en este tema que tal vez no se ha mencionado, diría que hay todavía pocos estudios que han hecho un buen seguimiento de qué pasa con las madres y los bebés a un poco más largo plazo y realmente entender este problema que se suscita y que además necesita como atención de necesidades particulares que van surgiendo. Y de esto hay muy pocos estudios. Lo demás ya Muchas creo que está gracias. dicho. Y para darle tiempo a... Gracias, Lourdes, por responder a la pregunta y por esta otra reflexión en cuanto a lo que hay y no hay en la literatura. Fátima, te cedemos el micrófono para tus reflexiones finales. Sí, nada más, me gustaría, ahondar a lo que ya mencionó Irma, ¿no? Y Bacheli, que creo que un nuevo reto con lo que nos estamos enfrentando ahora es
ver la prevención y la atención bajo el ojo de los cambios que está habiendo en el sistema de salud en México, ¿no? Entonces, ver estos cambios, cómo van a estar afectando a justo ya la política que hay en cuanto a prevención y atención de esta problemática, ¿no? Entonces, que son cambios que aún no vemos, ¿no? O sea, las repercusiones que van a haber en este tema, ¿no? Si vamos a tener retrocesos o avances, ¿no? Y creo que no podemos quitar de la mirada estos cambios que está habiendo en el sistema de salud actualmente en el país. Entonces, Muchísimas gracias, Fátima. Pues con esto concluimos ya oficialmente la ronda de reflexiones finales y concluimos pues el panel. Muchísimas gracias por su tiempo, tanto a las personas que presentaron como a quienes se conectaron. Estaremos subiendo la grabación a YouTube y bueno, pronto me estaré comunicando con las personas que presentaron para hacerles llegar su constancia. Y pues nada, de nuevo agradecer y creo que se cumplió el objetivo de este seminario, pues que era dar una mirada integral a este tema de gran relevancia para México. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo y con esto finalizamos. Muchas gracias. Buena tarde. Bye bye. Gracias. gracias, Gracias. bye. Adiós, gracias.